para ellos mismos, sino que ellos servían de influencia para guiar al pueblo de Israel, porque dice que cuyo dicho seguían sus hermanos. Entonces estas personas, estos 200 principales hijos de Isaacar, tenían una bendición tremenda y una responsabilidad también, porque no solamente era entender el momento de lo que estaba pasando, sino poder influir y guiar al pueblo, porque el pueblo seguía sus dichos, o sea, seguía sus entendimientos de lo que estaba pasando para poder avanzar. Vamos a orar. Señor, estamos aquí esta mañana con la firme convicción de que tú estás en medio de nosotros y que tú quieres guiarnos y dirigirnos hoy y siempre. Gracias por escuchar esta mañana la abundante gracia tuya derramada en nuestros corazones, la obra que tú sigues haciendo día tras día en cada uno de nosotros. Gracias por cada testimonio, por cada alabanza, por cada expresión que hay en el corazón de lo que tú estás haciendo. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la premisa básica era que supuestamente los que estábamos convocados allí éramos los hijos de Isaacar, o sea, estaban poniendo sobre todo el liderazgo. Fue una convocatoria para 400 personas, pero debido a todo lo que estaba pasando en el país, solamente llegamos 140 y terminamos alrededor de 80, porque en el proceso hubo complicaciones para dentro de la misma ciudad trasladarse al sitio donde estaba el evento. Entonces, pero a través de las escrituras se nos estaba animando a poder entender los tiempos. Y por favor ayúdanos a pasar allí algunas diapositivas. Entonces, el cuidado de entender los tiempos, había que tener un cuidado que era entender los tiempos solo a partir de la realidad. Y cuando uno solamente mira la realidad de lo que está pasando y no mira lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha consignado en la Escritura, va a tener una lectura muy equivocada. O sea, solamente es una lectura desde una orilla. Hace algunos años nos compartía la hermana Elizabeth Sender, que estuvo allá, de que en los años 80 se analizó lo que estaba pasando en Latinoamérica y a partir de esa realidad latinoamericana se hizo una interpretación de la Escritura y surgió lo que se llama la teología de la liberación, hasta el punto que pastores, líderes y un seminario se fue por el lado de la teología de la liberación, y no solamente seminarios católicos, sino seminarios evangélicos optaron por la teología de la liberación y optaron también por la vía de la violencia, de que para libertar al pueblo latinoamericano había que proceder con la violencia. Y entonces fue una mala lectura, o sea, la lectura de la realidad llevó a la gente a que se levantara y pudiera hacer lo que es la teología de la liberación, o sea, una solución a los problemas, pero en la fuerza humana. Creo que eso aumentó mucho los estudios de Franz Borger. Creo que él sustentaba esa. Exactamente. Y se penetró incluso a través de la tendencia de la iglesia presbiteriana. Bastante fuerte, porque algunos de ellos que participaron en nuestros campamentos de la iglesia presbiteriana, ellos participaban en nuestros campamentos y de un momento a otro empezamos a ver que tenían la orientación de los cantos, la orientación de las enseñanzas era hacia buscar la liberación, de buscar a través de las armas. Yo fui estudiante del seminario de Costa Rica. Yo estudié en el seminario de Costa Rica
a distancia en el programa de Cediaris, y el material que me llegaba a mí de esa, sobre todo del estudio de Primera de Pedro de José Zorrilla, ese era todo un estudio enfocado más no a lo que la Biblia decía, sino a lo que la realidad estaba diciendo y de cómo debía responder el cristiano en ese momento. Entonces, ese es un cuidado que hay que tener. Y yo estaba estudiando, podemos pasar ahorita, este libro de Sproul, que se llama Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Este libro hace una diferencia necesaria para poder entender los tiempos. Y la diferencia necesaria es lo que se llama la exégesis y lo que se llama la eisegesis. ¿Qué es exégesis? A ver si alguien, antes de pasar, me dice qué es exégesis. Si alguien sabe, por ejemplo, cuando los que han estudiado interpretación de la Biblia, al pie de la letra, ¿qué dice Felo? Exégesis es tratar por medio de técnicas llegar a lo más cercano posible a la intención del autor en escribir el texto. Ok, correcto, eso es el exégesis. Pero también hay otro que es la eisegesis, que es lo contrario, es analizar la realidad, lo que está pasando, sin tener en cuenta el texto, sino buscar el texto para que apoye lo que está pasando. Entonces, vamos a explicarlo un poquito más para entenderlo. Exégesis significa explicar, bueno, estoy literalmente lo que dice aquí, significa explicar lo que la Escritura dice, y la palabra viene del griego y significa guiar fuera de. La clave de la exégesis se encuentra en el prefijo es, el cual significa de o fuera de. En otras palabras, hacer el exégesis de la Escritura es extraerle a las palabras su significado, ni más ni menos. O sea, es decir, al texto de la Escritura qué es lo que dice, su significado, en su composición gramatical, en su momento histórico que fue escrito, por quién fue escrito, la intención que había del autor al escribir en ese momento. O sea, es buscar en el mismo texto el significado que quería decir para ese momento, ni más ni menos. Y es una empresa, por así decirlo, la exégesis es una empresa muy objetiva, o sea, porque no va impregnado nada de la subjetividad, sino no es lo que yo pienso, no es lo que yo creo, es lo que dice el texto. Pero vamos a la eisegesis. La eisegesis tiene la misma raíz, pero el prefijo es diferente. El prefijo eis también viene del griego y significa adentro. Por lo tanto, eisegesis implica leer dentro de un texto algo que no está allí. Por ejemplo, en la teología de la liberación se enseñaba de que el pueblo gemía, el pueblo estaba en una angustia, y se levantó Moisés y liberó al pueblo. Entonces, la lectura que se estaba haciendo es: estamos nosotros en un momento de opresión y dificultad, entonces necesitamos un Moisés o unos Moisés que nos liberen de la opresión. Y surgió. Entonces, miren la diferencia. Eisegesis implica leer dentro de un texto algo que no está allí. La eisegesis implica un ejercicio del subjetivismo, o sea, es trasplantar lo que está pasando al texto para que el texto diga lo que yo quiero que él diga. Y a veces en la lectura de la Biblia suele suceder que a veces llevamos a la Escritura lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, para que la Biblia lo confirme. Entonces, por eso es que a veces en algunas doctrinas se busca un versículo aquí, se busca otro versículo acá, se busca otro por allá, para aprobar y justificar lo que yo estoy diciendo. Entonces, esa es la diferencia entre exégesis y eisegesis. Pastor,
esto de la teología de la liberación tuvo que ver con el cura Camilo Torres, que fue también todo eso sí, fueron influenciados. Sí, y hay hasta una película que yo recuerdo que sucedió de una historia real en Paraguay, donde unos sacerdotes, al ver el maltrato que había en el pueblo, dejaron los hábitos y se lanzaron a las armas junto con los movimientos guerrilleros que había en ese momento. De hecho, el Papa actual en Argentina era defensor de los derechos humanos y todo, estaba metido en mucha parte social, en defensa. Entonces, la iglesia primitiva también pasó por ese momento. Hubo mucha guerra y muchos tomaron armas y defendieron el cristianismo con armas. Y cuando se dio Constantino, él hizo exactamente eso. Dijo, con esta cruz venceré. Y pues creo que fue la época de las cruzadas, en que mataban gente en nombre de Dios. dentro de los mismos discípulos habían hermanos, por así decirlo, que tenían una tendencia de resolver los asuntos del Imperio Romano por la fuerza. Estaba Simón el Cananita, o los celotes. Exactamente, o sea, era de resolver todo lo que estaba pasando por la vía de la... Cuando Pedro le tocó la oreja También, Luis, ¿iba a decir algo? Sí, eso es lo que estaba mencionando aquí, que tenía esa orientación. Sí, sí. Hoy en día, toda esta teoría, el evangelio de la liberación está cayendo en lo que se llama el evangelio de la justicia social. También. Este otro evangelio. Ese es otro evangelio. Completamente diferente al evangelio del Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, vamos a ir entendiendo todo esto, porque todos tenemos que luchar cuando llegamos al texto de la Biblia con el subjetivismo, de lo que yo he aprendido, de lo que a mí se me ha enseñado. Entonces tengo que llegar a la Biblia, a veces llego a la Biblia, o cada uno de nosotros podemos llegar con ese problema del subjetivismo. O sea, porque la Biblia frecuentemente dice cosas que nosotros no queremos oír. Y podemos ponernos tapones en los oídos y vendas en los ojos, pero es a veces es más fácil y mucho menos doloroso lo que hacen algunos. Critican la Biblia para no permitir que la Biblia los critique a ellos. Entonces, Jesús por eso decía constantemente: el que tiene oídos para oír, oiga. Porque las Escrituras son infalibles, la palabra de Dios es infalible, la palabra nuestra no es infalible, la palabra de Dios sí es infalible y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando usted lee 2 Timoteo, va a encontrar también que hay personas que se amontonan para escuchar a los maestros, pero para escuchar lo que ellos quieren escuchar. Entonces, uno puede llegar a la Biblia y escuchar lo que la Biblia, por ejemplo, si uno nada más piensa en un Dios que es de amor, uno puede ir a la Biblia solamente y buscar los textos que hablan de que Dios es amor. Y vamos a la Biblia con esa presuposición y vemos a Dios todo amor, pero no vemos otros atributos de la santidad, no vemos de la justicia de Dios, no vemos de la misericordia de Dios, no vemos otros aspectos que también habla la palabra de Dios. Entonces, Jesús nos anima a que el que tiene oídos para oír, oiga. Algo así como un momentito, escúchenme. Exactamente, sí, presten atención. Ojo ahí con lo que voy a decir. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, allá en el libro Apocalipsis. Pasamos a la siguiente. Ahora, los puntos de vista privados, o sea, si yo tengo un punto de vista de algo, ese punto de vista debe ser evaluado a la luz de la evidencia y de la opinión externa, porque llegamos a la Biblia con exceso de equipaje. O sea, cuando nosotros llegamos a la Biblia con muchas opiniones ya preconcebidas,
de lo que se piensa, de lo que se dice, y no realmente de lo que la Biblia dice. Entonces dice este autor que llega uno con exceso de equipaje, que cuando uno llega a la Biblia debe venir despojado de todo ese peso de equipaje y dejar que el Espíritu de Dios hable al corazón de uno a través de lo que ella dice, a través de las Escrituras. Entonces, nuestros puntos de vista necesitan la tabla de armonía y el acero templado de la investigación y la experiencia de otras personas. Por eso los que estudiaron aquí interpretación de la Biblia saben que antes de buscar los comentarios bíblicos, primero hay que hacerles el análisis del texto en su forma gramatical, hay que ver qué es lo que querían decir los autores a sus destinatarios en ese momento dado, y luego, después que se hace todo ese proceso de observar, de interpretar, de aplicar, de comparar, entonces que se hace el proceso de buscar los comentarios, porque es fácil llegar uno a la Biblia ya con un comentario. Hoy en día, por ejemplo, hay algunas Biblias que ya vienen con los comentarios incorporados, y la gente cree que esos comentarios son la palabra de Dios, y se les olvida que son comentarios de autores que son muy buenos, pero son simplemente comentarios, no son la verdad final de la palabra de Dios. Pero algunos toman eso como si fuese el documento final. Porque también puede suceder que se analicen los pasajes a la luz de los estudios teológicos. No sé si es bautista, pentecostal, presbiteriano. Entonces no mira un pasaje de acuerdo a lo que está hablando, sino según la teología como está armada, si ese pasaje coincide con lo que yo estoy marcado como teológicamente arminiano, calvinista. Entonces, estudian la Biblia de acuerdo a la teología y no lo que la palabra de Dios. Exactamente, ese es el equipaje, se llega con exceso de equipaje ahí, porque ya llevo todo un trasfondo y no permito que la Biblia sea la autoridad final, la que me hable. Entonces ya voy entrelazado en un proceso teológico, doctrinal o algo, y no estudio la Biblia tal como es. Entonces eso está aquí en las páginas 38 y 39. Entonces, mucha gente quiere conocer el futuro, pero no de la fuente veraz y divina. Por ejemplo, vamos a leer Segunda de Reyes 21, 1 al 6, un ejemplo que hay en la historia, donde Manasés buscó fuentes equivocadas. El pueblo de Israel en los tiempos de David contaba con estos, lo que mencionamos ahorita, que eran entendidos en los tiempos e influían sobre el pueblo. Cuando un pueblo consulta a Dios, ¿se acuerdan que puede ser un papel a veces que tenían los profetas? Cuando los reyes no sabían qué hacer frente a alguna situación, llamaban al profeta de Dios, para que el profeta de Dios le dijera. ¿Se acuerdan que hubo unos tiempos en que llamaron a Eliseo para que le dijera, bueno, ¿qué debemos hacer frente a esta situación? Entonces Eliseo les dijo, mire, si ustedes se levantan y van a sufrir y Pero había otros falsos profetas que empezaron a hacer unos dramatizados allí, se pusieron unos cuernos y atropellando a los otros, dijeron, así va a ser el pueblo de Israel con este ejército. Y Eliseo le dijo, no, eso no es lo que Dios ha dicho. Y sin embargo el pueblo dejó la voz de Dios a través de Eliseo, se lanzó y tuvieron una derrota tremenda. Entonces, a través de la historia uno encuentra episodios donde el pueblo consulta a Dios, pero no quiere obedecer la voz de Dios. ¿Me entiendes? O sea, hay personas en la historia y a veces en la vida personal que quieren escuchar el consejo de Dios, pero cuando le dan el consejo de Dios, entonces no lo quieren. Exactamente, como la hermana que me dijo en una ocasión, no aquí, sino que me dijo, hermana, yo estoy orando para que el Señor me muestre si debo casarme con fulano de tal. Pero yo dije, hermana, pero ¿cómo es que si usted va a casar con fulano de tal si él no es creyente?
No, pero yo estoy pidiendo al Señor que me muestre. Hermana, es que ya el Señor ya ha hablado, ya le ha mostrado sobre eso. O sea, lo que pasa es que ella no estaba de acuerdo con ese pensamiento que Dios tenía. Que había discernimiento. El discernimiento era un discernimiento a favor de ella, o sea, de lo que ella creía. Entonces, muchas veces, en el sentido práctico, a veces vamos a la Escritura, no para que la Escritura diga lo que tenemos que hacer, sino para que la Escritura corrobore lo que yo estoy pensando o ya he determinado hacer. Vamos a leer. Y lo más triste es que esas cosas las estamos viviendo nosotros como pueblo, porque hay varios pastores que bendicen y profetizan acerca de X personas que están aspirando a llegar al gobierno. Eso lo hemos visto. Y también hemos visto candidatos que solicitan oraciones por ellos y inclinan su cabeza y les imponen las manos y todo, pero posteriormente entonces dicen, no, eso fueron unas oraciones que ellos quisieron hacer, pero yo voy a gobernar con la Constitución en la mano, o sea, a Dios lo aparta. Exacto. Y ahorita de eso voy a hablar de eso, porque hasta allá voy a llegar. Y vamos a leer Segunda de Reyes 21, 1 al 6, para comentarles lo que está pasando en nuestra Colombia, en nuestras iglesias, porque eso es lo que yo pude. Léalo, por favor, Diana. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Exactamente. Miren el versículo 6, sintetiza el autor la abominación que hizo. Él quería observar los tiempos, quería saber qué era lo que estaba pasando. Pero miren las abominaciones. Pasó a su hijo por fuego. Ese era un dios que se llamaba el dios Moloch. Que esa era una estatua que la calentaban, una estatua de hierro, que la calentaban y tenía un hueco adentro y ahí tiraban a los niños vivos. O sea, una persona que había sido conocedora de lo que Dios quería y lo que Dios decía. Sin embargo, pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, y fue que agorero, o sea, todo agüero que se le atravesaba lo creía, e instituyó encantadores y adivinos, o sea, la hechicería, brujos, multiplicando así hacer lo malo ante los ojos de Dios para provocarlo a ira. Esta persona observó los tiempos. Este rey observó los tiempos, pero los observó y los buscó solución en una fuente equivocada. Y uno puede caer en ese error de observar lo que está pasando, las realidades de lo que está pasando, pero ir a una fuente equivocada. Mucha gente hoy en día, antes de salir para su casa, le compra el periódico y va primero al horóscopo, porque quiere saber exactamente qué es lo que si le va a ir bien ese día o no le va a ir bien, o si tiene que tomar alguna decisión en la política.
hay mucho vínculo con la brujería y la hechicería. Muchas personas, muchos personajes, no todos, pero sí hay muchos personajes que tienen sus hechiceros y brujos de cabecera, donde van a consultar y van a buscar la orientación para poder, supuestamente, poder gobernar bien. Exactamente, entonces hay ese riesgo de uno buscar y entender los tiempos o observar los tiempos, pero buscar la solución a esos tiempos no en la fuente de Dios, sino en una fuente humana. Manasés buscó solución a los problemas que había en una fuente de la astrología, una fuente completamente inadecuada. Y hay una gran cantidad de personas que están buscando solución a sus problemas de la vida, pero en el lugar equivocado. Están como la casita de la vivienda. Entonces, el cuidado que hay que tener a la luz de lo que encontramos aquí es que a veces leemos los tiempos, pero no vamos a la fuente, a la palabra de Dios. Entonces, por un lado tenemos la palabra de Dios, que es vida, que es eficaz, que es más penetrante, y por otro lado tenemos la realidad. Entonces, ¿qué pesa más? Pesa más la Escritura. Entonces, la Escritura es la que debe ayudarnos a observar y analizar los tiempos. Y de eso vamos a hablar brevemente también. Cuando mencionamos de los hijos de Isaacar, Dios le había dado una capacidad a ellos para ser entendidos en los tiempos. Había mucha gente, usted mira la lista en el contexto del capítulo 12 y hay una lista de personas, de la tribu de esto, de la tribu del otro, otra cuestión, pero hace esa acotación significativa en los hijos de Isaacar, que eran ¿cuántos? 200 principales, 200 personas que tenían una posición muy importante allí y eran entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. O sea, eso implica que muchos de ellos debían haber conocido lo que decía la ley, lo que habían dicho los profetas hasta ese... Y de hecho Jacob bendijo a sus hijos con unas cualidades especiales. Exactamente. Y Isaacar le dio unas cualidades especiales. Exactamente. Que su descendencia iba a tener esto. Exactamente. Cada uno le dio un talento, una bendición. Una bendición. Entonces, mire, esos 200 hombres, entendidos en los tiempos, ellos sabían lo que Israel debía hacer. Cuando nosotros conocemos la Sagrada Escritura, cuando conocemos la palabra de Dios, cuando la interpretamos bien, podemos saber qué hacer y poder guiar al pueblo de Dios. Pero si nosotros no conocemos a Dios, no conocemos la palabra de Dios y no somos entendidos de lo que está pasando, podemos guiar al pueblo de una manera equivocada. Dice, lo que ellos decían, o sea, el dicho que ellos tenían, lo seguían todos sus hermanos. O sea, me imagino estos 200 hombres se podían colocar delante de la congregación en un momento dado del pueblo de Israel y decir, mis amados hermanos, esto es lo que Dios ha dicho, la situación es esta, Dios ha dicho esto y esto es lo que hay que hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Que la gente le seguía. Y eso es lo que, cuando estuvimos en Bogotá, en estos días, uno ve que hay un entendimiento de los tiempos. Básicamente es como la oportunidad de, no toda la mayoría, pero hay una gran cantidad de personas y de pastores y líderes que piensan que la solución es la política, que la solución a todo esto es Colombia justa y libre, y abogan por eso de una manera que es la única manera, es la única manera en la cual podemos solucionar
los problemas que tiene Colombia. Y la observación que vi es que el presidente de SEDECOL, el hermano Edgar Cataño, quiere oír a la iglesia, quiere que la iglesia participe en diferentes mesas de diálogo, que quiere que la iglesia sea propositiva, que proponga y participe en los diferentes espacios que se abren para poder analizar en asuntos de justicia, en asuntos de política pública, en diferentes asuntos de la educación. Entonces, pero hay otros es que no en esos espacios, sino es mandar. O sea, por ejemplo, alguien estuvo enseñando allá de que nosotros estamos llamados es para gobernar, que si no gobernamos, esto no cambia. Entonces, es a través de la vía de la política, la vía del gobierno, y no la vía de las propuestas que surgen de la palabra de Dios. Porque nosotros como cristianos sí tenemos a la luz de la palabra propuestas. A la luz de la palabra de Dios hay propuestas. La Biblia da conceptos muy claros en cuanto a la justicia, en cuanto a la moralidad, en cuanto al uso de los recursos humanos, en cuanto a los usos de los recursos ambientales. La Biblia da principios y valores sobre eso. Lo que pasa es que hay una gran mayoría de gente que no quiere tener en cuenta lo que Dios dice, porque no favorece sus intereses. Entonces, que una de las conclusiones importantes que se sacó allí es que debe haber en Colombia un conocimiento más profundo de las Sagradas Escrituras y de un discipulado más profundo en las iglesias, porque si hay iglesias que están creciendo tremendamente, pero ese crecimiento no se nota en la transformación de las comunidades alrededor. Por ejemplo, citaron el ejemplo de un país en el África que tiene el 80% es cristiano. Entonces el hermano que estaba entrevistando a uno de los líderes de allá le preguntó, entonces debe haber una justicia tremenda allá, debe haber mejores niveles de educación, debe haber esto y esto. Y el hermano no respondía. Pero diga, no, hay corrupción, hay problemas en el sistema penitenciario, hay problemas en la educación, hay problemas en el manejo de los recursos del agua, en manejo, toda una cantidad. Entonces, porque el evangelio que se está predicando es un evangelio más de ganar adeptos y no de que transforme la vida de las personas. Entonces, un análisis que se hacía era que se necesita proclamar el evangelio que se enseñó en la iglesia primitiva. Era un evangelio que transformaba la vida de las personas. Era un evangelio que llevaba a las personas a que impactaba en la comunidad en la cual estaban. Que la gente decía, realmente esta gente sí se ama, realmente esta gente son como Cristo, realmente esta gente transforma y trastorna al mundo con el impacto que están produciendo. Pero resulta que en muchos países y aquí en Colombia hay mucho crecimiento numérico, pero eso no se ve reflejado en la vivencia de la familia cristiana. O sea, las tinieblas, para que se disipen, necesita luz. Y lo que están llegando, muchas personas lo que están haciendo es cambiando de religión. O sea, antes era esto, ahora soy esto, pero no ha pasado ningún proceso de transformación. Entonces, un llamado que se hace, y una de las propuestas que se hizo, ¿cómo funcionó el sistema? Había unas exposiciones de 20 o 30 minutos y luego estábamos divididos en mesas de trabajo. Cada presentación llevaba 2 preguntas para poderlas desarrollar allí y hacer unas propuestas con base a eso. Por ejemplo, en relación a la corrupción, ¿qué dice la Biblia acerca de la corrupción? O sea, entonces, ¿qué propuestas se hacen para combatir la corrupción a la luz de la Biblia? Y entonces eso es
una mesa de trabajo, se hacen unas conclusiones y nos van a mandar un documento de lo que es todo lo que es las conclusiones generales. Pero lo que uno vio y observó en la mesa, porque lo iban rotando por las mesas, 17 mesas, o sea, va uno rotando por cada charla, está en una mesa diferente y luego lo van pasando a otra para que uno vaya conociendo el pensamiento de lo que... Y entonces lo que uno nota es que la gente está interesada, la mayoría de los pastores está interesada en los beneficios que el gobierno puede dar. Por eso no hay un pronunciamiento firme y radical de lo malo. Entonces no se consolida y como una voz profética de lo que dice la Biblia de los pastores y de la iglesia en cuanto a lo malo, sino que simplemente está allí es para buscar beneficios personales y de la iglesia. Entonces, por eso es que algunos de esos no se quieren pronunciar, no quieren, sino que simplemente acolitan y favorecen todo lo que hace el gobierno, porque definitivamente están recibiendo beneficios. Y es una estrategia que hace el gobierno que ha hecho con algunos pastores grandes y poderosos aquí en la ciudad, en Colombia. O sea, les nombran entonces a la esposa en una posición, les nombran a los hijos, porque uno de ellos lo dijo ampliamente, no, que mi esposa la nombraron en tal parte, la otra cuestión allá. O sea que como que la influencia de la iglesia es a través de los nombramientos que le hacen, pero a su familia. El favor de los pastores. Eso se llama mermelada. Exactamente, esa es la palabra técnica. Y entonces, cuando eso está sucediendo en un país, la iglesia, por eso desde unos hermanos hicieron una ponencia muy buena, el por qué recibimos críticas de los medios de comunicación, por la prensa escrita, por la prensa, porque realmente la gente observa que la iglesia no está ejerciendo e impactando la sociedad, sino es simplemente buscando favores del pueblo. Entonces se está haciendo una lectura desde esa orilla muy equivocada, porque la iglesia no está para favorecer al uno o al otro, la iglesia está para hacer sal y luz en este mundo. Dice la escritura en Filipenses que estamos viviendo en una generación maligna y perversa, en la cual tenemos que resplandecer como luminares. Y la iglesia, lamentablemente, por lo que uno escucha y lo vimos allí, o sea, no está resplandeciendo como un luminar en medio de esta sociedad. Entonces, mire, triste escuchar que al pastor de Cedecol, por ejemplo, de una manera, lo invitaron a una conferencia sobre el medio ambiente. Él estuvo allí, hizo una presentación, según fue muy buena la presentación, y luego recibió una invitación para hacer esa ponencia en el Vaticano, porque hay un sector de la Iglesia Católica que está muy interesada en todo lo que tiene que ver el tema del cambio climático. Entonces lo invitaron allá y él estuvo allá, creo que 10 días, y presentó la ponencia. Supuestamente según él, lo felicitaron, toda esa cuestión allá, pero aparece con una foto abrazado con él, Papa. Entonces eso en las iglesias evangélicas, eso cayó, entonces como una manera de ablandarlo a él, o sea, como que ya él está ahora en la parte ecuménica. Ese es el titular que dieron los periódicos, de que el pastor Edgar Cataño es ecuménico y ha metido la iglesia por ese lado. Entonces, hay que entender bien los tiempos y cómo también el enemigo es muy astuto. Como por un tema el cual no es nada religioso, sino un tema en el cual usted puede participar en unos debates de lo que es medio ambiente, o sea, y tener propuestas, porque la Biblia habla mucho de eso, de la propuesta de la conservación Entonces, ¿cómo usaron todo eso para llevarlo a tal parte, para presentarlo que como que, o sea, Él está con nosotros, o sea, se identifica con nosotros, pero ahí no especifican
que está con nosotros en este tema de la ambiental, sino está con nosotros. Entonces, Y con el Papa. exactamente. Entonces eso creó en esa consulta tremendo debate, tremenda situaciones, aclaración viene, aclaración va, observaciones fuertes que se estaban dando allí, pero volvemos al principio. O sea, hay que ser entendidos en los tiempos de cómo Satanás es el príncipe de este mundo y él es muy sagaz y el enemigo está trabajando tremendamente. Por eso, mis amados hermanos, una de las cosas que yo aprendí en estos días es que hay que tener los ojos muy bien abiertos, enfocados en lo que Dios dice, porque nosotros como iglesia tenemos propuestas. Como iglesia de Dios aquí en la tierra, Dios nos ha llamado a ser luz de este mundo, y el propósito de la iglesia no es adquirir gloria para sí misma, no es para tener un posicionamiento en la sociedad. Lo que busca la iglesia siempre es darle la gloria a Dios. Mateo dice, capítulo 5, dice que por nuestras buenas obras la gente glorifique a Dios. Es buscar que glorifiquen a Dios. Pero uno de los problemas básicos y tremendos es que la iglesia está buscando su propia gloria. Y no solamente como institución, sino de personajes. O sea, hay personajes en la iglesia que se han tomado la atribución de representar a la iglesia, a todo el pueblo cristiano, a todo el pueblo cristiano, y a todos los meten en la misma bolsa. Entonces, en el libro de Mateo, vamos a avanzar un poquito también. Bueno, Jeremías 8:7, vamos a dejarlo ahí un momentico para que vean, que me llamó la atención ese versículo. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. O sea, que deberíamos aprender de los animales. Los animales conocen aún los tiempos. O sea, las hormigas, por ejemplo, saben cuándo deben preparar su comida y trabajan y ahorran y todo cuestión para que cuando llegue el invierno ya tienen allí su comida. O sea, lo que está diciendo el profeta allí es: aprendan a conocer sobre el tiempo en el que están viviendo. Y cuando uno conoce el tiempo, o sea, a la luz de las Escrituras, se prepara. Por ejemplo, una de las cosas que se mencionó es que hay una ausencia de enseñanza acerca de la venida de Cristo. Total ausencia, porque todo está enfocado en el ahora, en el aquí y ahora. O sea, como si nosotros vamos a vivir para siempre aquí, y ese entonces el beneficio por aquí. Entonces, por eso teologías como la prosperidad y otras han calado muy fuertemente, porque se están enfocadas en el aquí, en el ahora, y no en el futuro. Entonces, conocer los tiempos. Entonces, la cigüeña, la tórtola y la grulla, la golondrina, son lecciones para nosotros, para aprender, para conocer el juicio de Dios. Ojalá que Dios no tenga que decir: mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Por ejemplo, los Reyes Magos también, Dios les dio una sabiduría para poder entender la estrella en el oriente, y vinieron para adorarla. O sea, siguieron, o sea, supieron el tiempo en donde iban a nacer Cristo, y fueron a las profecías, y fueron y consultaron las profecías. Dicen que van a nacer allá en Belén. Entonces corroboraron el tiempo con lo que Dios estaba diciendo, y llegaron allá. Por ejemplo, vamos a leer Mateo 16, 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles.
Y por la mañana, hoy habrá tempestad porque tiene revoles el cielo nublado. Entonces Jesús les dice a ellos, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis discernir. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándoles, se fue. ¿Cuál es la intención de Jesús al hablar con los saduceos y los fariseos que estaban allí? Que ellos podían saber por los aspectos climáticos o de las nubes y toda esa cuestión, por los tiempos, si iba a llover o no iba a llover. Por ejemplo, aquí en la costa hablan mucho de los primeros aguaceros en el año, las cabañuelas, y dependiendo de cómo sean los primeros, el comportamiento de los primeros días de enero de las lluvias, así van a ser los meses en el año. O sea, y a veces le atinan, o sea, son conocedores de eso, de los tiempos. Pero el problema era, en esa época, que sí conocían eso de los tiempos, pero no conocían las escrituras, de lo que decían las escrituras. Entonces el pensamiento, mis amados hermanos, y el llamado es a que leamos las escrituras, que analicemos las escrituras, y las escrituras nos van a decir lo que está pasando. Lo que está sucediendo no es algo que debe asustarnos o extrañarnos. La escritura ha hablado, la escritura ha dicho de cómo es el corazón del hombre, de cómo el hombre se ha desviado, de cómo el hombre no ha tenido en cuenta a Dios. Por eso es que muchas veces nuestros gobernantes no consultan a Dios, no buscan a Dios, no tienen en cuenta a Dios. Y por eso sus políticas y todo es enfocada a ellos mismos y a unas personas que los eligen y los ponen en esos lugares. Entonces el llamado de Dios es a escudriñar las escrituras y ver qué nos dicen las escrituras de cómo debe ser el comportamiento, cuál debe ser la propuesta nuestra en el día de hoy para lo que está pasando, porque ya está escrito. Pero vamos a continuar, no hay tiempo suficiente, pero vamos a continuar hablando acerca de esta realidad en la cual nosotros no podemos sustraernos. Se nos habló también de que en la historia ha sucedido que la iglesia en algunos momentos dados o se mete activamente y se identifica con los gobiernos de turno, o se esconde y se va a algunos lugares y es perseguida. Y algo que sí se le teme a la iglesia es la persecución. Entonces, para no ser perseguidos, para no ser señalados, entonces estamos con los soberanos de turno, aliados con los soberanos de turno, y no se presenta el evangelio verdadero, sino que se presenta un evangelio que responde a la situación del momento. Un evangelio que no me cause problemas y dificultades. Acomodado a lo que la gente quiere. Entonces, un llamado muy fuerte, y es que nosotros, Dios puede darnos discernimiento a través de las escrituras, y podemos ser de influencia a otras personas que están alrededor de nosotros. Algo interesante que tiene que ver con el ahora es que el mismo Jesucristo dijo que aprendiéramos de la higuera. Y a mí no se me olvida que en una ocasión el pastor Nixon habló de que la iglesia tenía que en sus prédicas estar en consonancia con el trono de Dios, claro, con el tiempo de Dios. Y los tiempos de hoy son los tiempos más cercanos de la historia en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Y dice que antes de que el mismo se presente se dará la apostasía. Entonces, para mí no es sorpresa de que muchas iglesias y muchos pastores importantes estén metidos en este tipo de cosas y están apostatando de los principios que el Señor Jesucristo nos enseñó. Eso también lo está corroborando
el tiempo de hoy, de que estamos en los tiempos finales. Es poco tiempo lo que queda para que el Señor venga. Amén. Esa es una aplicación también muy legítima en la cual nos debe llevar este estudio, porque la realidad es que hay dos palabras, que es el cronos, el tiempo nuestro, y el kairos, que es el reloj de Dios. El reloj de Dios está apuntando, ya marcando hacia las últimas horas. Y debemos estar a la expectativa de que todo lo que va a suceder, de todo lo que está sucediendo, no es simplemente porque a alguien se le ocurrió allá y que se reunió por aquí, se reunió por allá y determinó esto. No, eso está escrito, está trazado en la palabra de Dios. ¿Sara? La iglesia tiene un programa de capacitación, me imagino que con un sistema de gradualidad. Sugeriría que nos metan a todos en el cuento de involucrarnos en cursos intencionales que si de hermenéutica y tantos cuentos para que estemos bien preparados y podamos entender los tiempos y esas cosas. Amén. Gracias, Sara, eso es una buena recomendación. Colóquense de pie, hermano, y que Dios nos ayude a poder tener discernimiento e influencia, porque no solamente es quedarnos con el discernimiento de lo que Dios dice, sino que podamos tener la capacidad de poder influir con otros, con lo que Dios dice. Gabo, ¿puedes dirigirnos en oración? Amado Dios, te damos gracias por la orientación que tú nos has dado a través de tu palabra hoy, Padre. Te damos gracias porque nos has enseñado que tu palabra es la verdad, que tu palabra es infalible, y también nos estás capacitando, Dios, porque no podemos dar por hecho de que ya podemos discernir todo perfectamente, sino que estamos en ese proceso de que tú nos ayudes, y que con respecto a tu venida a los últimos tiempos, en toda la apostasía que se puede presentar previo a la venida de tu Hijo Jesucristo, nosotros podamos discernir los tiempos sabiamente a través de tu palabra, y además de ello usar esto en virtud y en principio para avanzar más en el evangelismo, avanzar más en predicarle a otros sobre la salvación, sobre tu Hijo Jesucristo, sobre el sacrificio de Cristo en la cruz, para apersonarnos más de la edificación mutua al interior de la iglesia, para también saber cómo involucrarnos sabiamente en todo el desarrollo político de nuestra ciudad y del país. Oh Dios, no es fácil, esto no es una tarea sencilla, porque estamos en un estado también de opinión, estamos en un estado también donde las crisis sociales y todo lo que se está dando, Padre, tiene diferentes flagelos y se tiene que ver desde diferentes perspectivas para poder llevar ideas y proponer cosas realmente que estén ajustadas primero a tu palabra y que le sirvan al pueblo. Entonces no podemos estar ajenos a todas las situaciones en todos los contextos políticos, sociales, religiosos, etc. Te pedimos esto, Padre, perdónanos si de alguna forma hemos hemos tomado con ligereza estas cosas y no nos hemos apercibido de la necesidad que tenemos, o que tú nos has demandado de estar primero buscándote a ti, y segundo también buscando qué nos estás diciendo tú sobre los últimos tiempos y nuestra participación en todas las esferas de la sociedad. Límpianos de nuestra maldad, ayúdanos también, danos diligencia, danos todos los frutos, ayúdanos a crecer en todos los frutos que nos ha dado tu Espíritu para hacer conforme a tu voluntad. No lo hacemos perfectamente porque no estamos en un cuerpo glorificado, pero tú nos has dado todas las provisiones en Cristo Jesús para hacer conforme a tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanitos, vamos a tener 5 minutos para que nos saludemos. Salúdense y enseguida nos quedamos para la asamblea. La asamblea va a ser rapidito.